a El Salvador. El Salvador, ahí en este pequeño país, el más pequeño de América, como dicen, el Congreso aprobó la reelección indefinida del presidente Nayib Bukele. Esto a través de una reforma constitucional que además extiende el mandato de 5 a 6 años, porque ahí es de 5, ahora es 6. Y también se elimina todo lo que tenga que ver con la segunda vuelta electoral para que se consideren elegidos y se impulsa una disposición transitoria para que el periodo de Bukele no termine el 1 de junio del 2029, sino que acabe el 1 de junio de 2027 para unificar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. The Human Rights Watch manifestó su inconformidad sobre esta reforma. Juanita Goeber Truz dijo que el partido Nuevas Ideas del presidente salvadoreño Nayib Bukele está recorriendo el mismo camino que Venezuela al impulsar esta reforma y que todo inició igual con un líder popular que poco a poco concentra poder y termina en dictadura. Y ahí si me apuran, pues también volteemos a Nicaragua. Vamos con Juan Pablo Prado, profesor e investigador de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Puebla. Juan Pablo, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Javier, ¿qué tal? Muy buenas Gracias. noches. Oye, ¿vamos para allá, para la dictadura o cómo leemos todo esto del Salvador? Yo estuve hace poco y te diría que la popularidad de este hombre sí es real. A ver, cuéntanos, ¿cómo ves? Es correcto, Javier. El Salvador, en efecto, es un país que ha tenido pues distintos contextos. Pasó de una guerra civil en los 80s, en los 90, el famoso acuerdo de Chapultepec. México contribuyó a la paz en este pequeño país y desde entonces ha tenido distintos gobiernos de izquierdas, de derechas, y Bukele es fruto de ese contexto, digamos, de guerra, de desencuentro y de cambios políticos e ideológicos. Bukele comenzó siendo líder y alcalde de San Salvador, de la Antigua, incluso siendo militante del FMLN, partido de izquierda y revolucionario. Y después, digamos que cambió, se transformó, se adaptó al contexto y desde entonces a la fecha, en efecto, es un presidente fuerte, popular, activo, pragmático, controversial y que en definitiva pues ha logrado este cambio constitucional de cara a reelecciones, porque recordemos que el año pasado, en febrero, ya se reeligió por primera vez. Por tanto, El Salvador es un ejemplo de cómo un país empodera en demasía a su presidente y el presidente logra, a través del Congreso, 57 de 60 votos a su favor, transformar las leyes máximas de su país de cara a reelecciones posteriores. Tema complejo y controvertido. Sí, sí, sí. A ver, internamente te pregunto, Juan Pablo, la oposición no existe, ¿verdad? No hay oposición y hay una fuerte cohesión social a favor de cierto perfil de Bukele. Sí. Yo también he tenido oportunidad de visitar en varias ocasiones a El Salvador antes de la era Bukele y después. Sensatamente veo transformaciones interesantes en el sentido de más seguridad, desde luego, en el sentido de mayor orden, de mejores políticas públicas y en definitiva de más orden en este país. Pero claro, viene el lado, digamos, controvertido. Derechos humanos, representatividad, libertad de prensa, que son temas que no están del todo ajustados conforme a los cánones tradicionales. Esto no ha significado un desencuentro con respecto a Estados Unidos, sobre todo en la era Trump, pero aquí hay algo interesante. Bukele es tan pragmático que consigue tener vínculos cercanos tanto con Washington como con Beijing, con China. Y esto pocos líderes latinoamericanos lo consiguen de manera simultánea. Oye, Juan Pablo, te planteo, ¿qué piensas de todo este proyecto? Digo, me imagino, pero a ver, hablemos de ello, de los privados de la libertad. Es un tema delicado, sensible, porque en el actuar del presidente Bukele de cara a la seguridad, la verdad es que
En su momento no se podía salir a la calle a partir de cierta hora, uno no podía adentrarse a ciertas calles, localidades, ni de El Salvador, ni de ni de otras entidades subnacionales salvadoreñas, y Bukele transformó esta situación, pero a través de reformas también muy estrictas y de, digamos, un estado de excepción que en términos mexicanos sería límite de garantías individuales. Sí, El Salvador tiene una enorme cantidad de población en sus cárceles y sabemos de las nuevas cárceles llamativas, muy, digamos, visibilizadas en el entorno internacional, pero con serias, digamos, desafíos en materia de derechos humanos, porque se ha metido a la cárcel a personas que aparentemente no son miembros del crimen organizado, de la Mara Salvatrucha, etcétera, y los procesos judiciales son lentos y no siempre, digamos, respetando los derechos individuales. Por tanto, ahí se tiene un tema muy delicado, lo critican ONGs y organismos multilaterales, y Bukele en ese aspecto es duro, es un hombre carismático con su gente y duro respecto a las críticas externas e internas. La reelección empezará a ser sistemática y sistémica, ¿no? O sea, estará regularmente mientras pueda el ejemplo de Chávez, el ejemplo de Maduro, el ejemplo de Daniel Ortega, ¿no? Y en Centroamérica, ¿no? De nuevo, Centroamérica tiene este contexto de estabilidad política, por un lado, pero por el otro lado, de desafíos en términos de representatividad democrática. Y de la ausencia del respeto a los derechos humanos. En efecto, a cambio de mayor seguridad pública, individual, en muchos sentidos, controvertido y, en definitiva, de un país que tiene un posicionamiento interesante a nivel regional y que logra lo que pocos, tener seguridad en las calles en esta atribulada América Latina. Uy, uy, uy. Ahí se va a quedar un rato, ¿no, Juan Pablo? Todo indica que sí. Su partido está consolidado, el Poder Judicial también afín a Bukele, y además un Bukele que ha tenido ciertos desencuentros con nuestro país y cada vez más. Por lo tanto, en función de su popularidad y el respaldo nacional, Bukele tiene fuerza y legitimidad para enfrentarse a terceros estados, países, gobiernos no afines a San Salvador, sobre todo en materia de derechos humanos, pero también, por ejemplo, en términos de crimen organizado, narcotráfico, y ahí, insisto, hay desencuentros y cada vez más con nuestro país. Además, hace poco tuvo ahí un desencuentro con Omar García Harfuch que se quedó en el aire, ¿eh? Al final ya mejor dijo García Harfuch, no respondo, ¿no? Hubo una nota diplomática de parte de Cancillería mexicana en ese sentido, en donde la Subsecretaría para América Latina y el Caribe señala que no hubo, digamos, que hubo información imprecisa y que por lo tanto, digamos que el tema se dejara en el tintero para pasar a un relacionamiento más adecuado en el ámbito bilateral. Es decir, Cancillería y México reculó de alguna forma, elegante, diplomática, y eso Bukele lo utiliza aún más a su favor, y uno se da cuenta cuando está en las calles de ese país y en concreto en El Salvador, la gente lo ve con interés, con respaldo, y en definitiva estos desencuentros externos, por ejemplo con México, Bukele los capitaliza a su favor. Te mando un gran saludo, Juan Pablo Prado. Gracias que estuviste con nosotros. Un gusto. Muy buenas noches. Buenas noches.